disculpa un poco por el atraso, pero siempre es bueno porque nos vamos entrando un poco a la jornada, me siento un poco enfermo, por eso estaba muy adecuado para las primeras palabras del día. Les quería invitar, si se quieren acercar un poco, ya que somos menos hoy día, para que aprovechemos se puede compartir mejor esta instancia. Creo que las palabras inaugurales de esta conferencia las del departamento, el doctor Marcelo Vero. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos, a todas. Marimar y Compuché. Bueno, estoy contento de saludar a Morita Carrasco, nuestra conferencista. Así como este año el Magíster partió con una conferencia que brindó Claudia Briones, y tenemos hoy día otra colega argentina, a quien ya le hemos dado la bienvenida también por su participación en el relajo. Y hoy día lo reafirmamos con ustedes, con el público del posgrado que tenemos en el departamento, y gente también siempre que ha querido acercarse probablemente por interés genuino también en el tema que nos trae Morita. Yo quisiera destacar de la colega algunos aspectos que tienen que ver con su trabajo para poder también situar y dar, digamos, más elementos de la conferencia que ella nos brinda. Morita ha trabajado principalmente en temáticas ligadas al encuentro y al desencuentro entre las naciones indígenas y los estados, particularmente, ¿cierto?, en el contexto argentino. Se ha vinculado a través del trabajo de campo con pueblos del norte argentino, pueblos cazadores recolectores, Huichí, entiendo también, Morita, sí, y Mbiá también, guaraní, ¿sí?, de la zona del Chaco y de Misiones. Entonces, es una antropología que se basa en lo que es el trabajo de acercamiento directo con pueblos, y también sí, que representa un esfuerzo importante en el orden teórico por, ¿no es cierto?, desvelar estructuras desiguales del orden jurídico y político, principalmente en los últimos años en los que ha estado trabajando la colega. Por otra parte, también es importante destacar la dimensión ético-política de su trabajo, porque no todos, digamos, los esfuerzos antropológicos siempre van a relevar, ¿cierto?, las dimensiones más del compromiso de parte de los expertos con los pueblos, ¿cierto?, con los grupos entre los cuales estudian. Y en este caso nos encontramos también, ¿cierto?, con una antropóloga que responde o de alguna manera se hace eco de los problemas de su época, recogiendo lo que son las demandas, ¿sí?, sobre todo atendiendo, ¿cierto?, a los procesos reivindicativos territoriales, que hoy día no son, digamos, una realidad solo de la Argentina, sino que están presentes en todos los contextos latinoamericanos, y desde luego, ¿cierto?, la Araucanía, el Gualmapu no es ninguna excepción, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, también el trabajo de la colega iluminador respecto de cómo se procede hoy día en términos, ¿cierto?, tanto del trabajo de campo como de la teoría, y también, ¿cierto?, en función de esta faceta más humana también que tiene nuestro quehacer, como, ¿cierto?, un quehacer que no es solo entonces intelectual, es también un quehacer, ¿cierto?, que busca proponer comprensiones y, ¿cierto?, contribuir también con visualizar alternativas más refrescantes ¿cierto?, de enfrentar situaciones que son muy complejas y dilemáticas, no solo, ¿cierto?, para los pueblos, sino también para los estados y, ¿cierto?, los que somos mestizos, descendientes también, ¿cierto?, de los cruces interétnicos que han ido configurando nuestras colectividades. Como ahorita nos conocemos de hace unos años, compartimos líneas de interés, campos también de preocupaciones, entonces es siempre grato, ¿cierto?, presentar a los colegas atendiendo, ¿cierto?, a esas razones. Y me alegro también de tener al público que tenemos hoy día. Siempre es importante que lo que se hace en la antropología, como en los distintos, ¿cierto?, campos de conocimiento de las ciencias sociales y humanas, irradie más allá de lo que son los públicos así a veces restringidos, ¿cierto?, y a veces excluyentes también dentro de los espacios académicos.
ya para poder ir llegando también a otros oídos que por ahí tienen respuestas que pueden ser más interesantes o creativas que las que podemos a veces ir desarrollando en los ambientes académicos. Con eso entonces los saludo y espero que tengamos una linda conferencia, un grato momento también de compartir luego con Morita Carrasco. En nombre del departamento entonces, muchas gracias y será hasta una próxima. Gracias Marcelo por tus palabras. Yo quería contextualizar un poco la visita de la profesora Morita Carrasco. Bueno, aparte de que tuvo un relajo, ¿cierto? Porque ella también hace una columna vertebral del relajo en la versión argentina. Vino un curso de magíster que se llama Seminario de Profundización 1. Ya, por los que no estén en el magíster, que no conozcan el programa, estos cursos siempre se pensaron en que tengamos la posibilidad de profesoras o profesores que vengan de afuera, sobre todo en contexto latinoamericano, a que compartan su experiencia tanto investigativa, práctica, ¿cierto? Que nos refrescan, se nota que se refrescan mucho porque los estudiantes lo sienten en cuanto a bibliografía, enfoque. Esto es una verdadera apertura que tenemos, ¿cierto? De mostrarnos casos similares o problemáticas similares, ¿cierto? Miradas desde otra óptica y parte de esa otra óptica y situarse en contextos diferentes pero parecidos. Yo creo que eso enriquece mucho a nuestro programa y consecuentemente a los estudiantes que hacen parte de él. Por eso agradezco mucho también la disposición de Morita a hacer una jornada tan intensa de clases como lo es en pactar un curso en una semana, ¿ya? Obviamente que traer gente afuera también necesita el apoyo de varias personas, que agradezco enormemente el Departamento de Antropología y en especial el Fondesit, que no me lo sé de memoria el número del Fondesit, y que Fabián Lebolec es responsable y me lo podría decir para que relevarlo. El 11-11-77. Justicia y Interculturalidad. La Justicia y Interculturalidad en cargo de Fabián Lebolec y también a la Secretaría del Programa secretariado del programa de magíster de la Facultad de Ciencias, Claudio Rodríguez, también nos apoyó mucho en todas estas gestiones. Así que es un gusto tenerlo acá, un gusto abrir el magíster para otras instancias que sean fuera los estudiantes. Qué bueno que pudieron venir una gente, también como lo dijo Marcelo, y también a ti, Morita, por estar con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto a Marcelo como a Gonzalo, pero también un agradecimiento a Fabián, a Vladimir. Somos amigos, pero también un agradecimiento a todos los que hoy han venido aquí, que podemos compartir este espacio y compartir puntos de vista. Espero que tengamos un momento de intercambio, porque eso es lo que nos enriquece a todos, más que venir a presentar una conferencia que a veces cuando está escrita ustedes la pueden leer tranquilamente en su casa, tirados en un sofá o en el pasto, mientras que lo que les da sentido a una conferencia es que podamos dialogar, ¿no? Y esa es mi invitación al día de hoy. Voy a poner anteojos y voy a sacar mis papeles. En algunos momentos voy a leer porque soy muy charlatana y me voy por las ramas. Los alumnos del magíster pueden dar fe de eso. Siempre terminamos más tarde de la hora prevista. Bueno, miren, yo no tengo experiencia en PowerPoint, o mejor dicho, sí la tengo, pero en cosas mucho más teóricas. Entonces lo que hoy estuve haciendo es tratar de dar a esta conferencia un aspecto mucho más concreto que una simple cuestión teórica. Entonces empecé a preparar un PowerPoint y después cuando me trabé ya dije no, basta, aquí termino y puse solamente fotografías. Entonces he titulado esta conferencia Compromiso, ética y emoción en una investigación por demanda. Lo que pretendo hacer es dar cuenta de lo que acontece en la práctica antropológica concreta en el campo y luego
cuando nos alejamos del campo, lo que acontece en relación con la producción de la información relevada en el campo, o sea, la producción de conocimiento científico. Bueno, a ver, para situarnos, me voy a referir a un caso, al asesinato de un niño de 5 años, que sucedió en el año 2010 en la provincia de Misiones. Yo creo que hice un... A ver, ¿cómo hago para pasar a la próxima? ¿Con la barra espaciadora? Con la barra, acá. Acá. Todo el mundo debe saber que en Misiones están las grandes cataratas del Iguazú. Además de las cataratas del Iguazú, hay un montón de comunidades indígenas que no se ve muy bien, porque este es un mapa que se hizo con el sistema de información geográfica y que pretendía abarcar no solamente la provincia de Misiones, sino también áreas de Paraguay y de Brasil. El mapa luego se continuó llegando inclusive hasta Bolivia, con lo cual tenemos un pueblo que está en 4 países diferentes, ¿no? Bueno, el hecho sucedió en la aldea a la cual he dado un nombre ficticio, como todos los demás, Santa Marta. Hay una... ¿Se ve? Ah, no. Bueno, es una aldea pequeña. El pueblo guaraní siempre se agrupa en torno a familias y no muy grandes. En este caso eran 150 personas y la investigación se desarrolló entre los años 2010 y 2016. Igual continúa ahora, pero con otras reflexiones. ¿Se ve bien? Bueno, esto un poco para situarlos en el paisaje, ¿no? ¿Cuál es? Y luego, esto que ya entraríamos en tema. Bueno, como digo, en el año 2010 se pierde un niño de 5 años, o mejor dicho, no vuelve a dormir a su casa. Como es costumbre, la familia no se preocupa, no se aflige, porque cuando se hace de noche, donde está el niño, la familia con la cual está lo protege y se queda con esa familia. Al día siguiente, el padre comienza a preguntar a los parientes a ver si estaba con ellos. No estaba con nadie. Entonces comienzan a buscarlo y cuando no lo encuentran, dan aviso a la policía. Viene la policía, no, miento. Empiezan a buscarlo y sí, es así. Dan aviso a la policía porque no logran encontrarlo. Llega la policía, que está muy cerquita de la aldea, en un pueblo bastante concurrido, con mucha población europea, que son colonos. Llega la policía y comienzan a buscar el niño y lo encuentran en una senda de la selva. Estaba el cuerpo, había sido decapitado, desmembrado, esviscerado y no se encontró la cabeza. El niñito de 5 años, bueno, según dicen, la cabeza se encontró recién al día siguiente, continuando con la búsqueda, y inmediatamente se inició una investigación de criminalística de la policía de criminalística. Creo que levantaron el cuerpito y hicieron un análisis forense. El niño no había sido maltratado, abusado, nada de eso se pudo comprobar. Y al día siguiente, que continuó la búsqueda, encontraron la cabeza y también un bracito que estaba colgado de un árbol. Bueno,
Al año siguiente de ese 2010, yo recibo un pedido de una colega de la Universidad Nacional de Misiones de responder a una demanda que le había llegado a ella, porque era antropólogo que estaba trabajando hace mucho tiempo en la aldea, de que alguien los ayudara, porque no tenían respuesta de la justicia y porque no sabían qué hacer. Entonces la colega, sabiendo que yo trabajo en derechos indígenas, me convocó, viajamos juntas y así se inició mi contacto con ellos. A ver, antes de continuar, quiero situar este trabajo en lo que Rita Segato ha denominado una investigación por demanda. Esto ella lo formula cuando en Brasil un grupo de mujeres indígenas le pide tener varias charlas con ella para ver cómo enfrentar la violencia de los varones. Querían conocer cómo. Entonces ella se traslada a las aldeas y comienza un trabajo que consiste en recibir la información de las mujeres, tratar de procesarla, tratar de explicar desde un lugar de la antropología feminista, digamos. Ahí Rita se preguntaba cómo podemos desarrollar un enfoque antropológico que permita hablar con ellas de la violencia que padecen, y propone resaltar el papel del trabajador de campo y el potencial de las herramientas disciplinares para emplear lo que se denomina escucha etnográfica, para producir un conocimiento y reflexión en forma invertida en este caso, es decir, partiendo no desde el interés del investigador, sino desde la necesidad de los actores afectados, a fin de dar respuesta a las preguntas que nos son formuladas por quienes de otra manera, en la perspectiva clásica, serían, comillas, objetos de observación y estudio. Pero agrega, primero, de una forma inadvertida y después teorizada. O sea, que de esa escucha etnográfica sacar conclusiones para poder teorizar, para poder hacer conocimiento. Desde un comienzo entendí que las circunstancias del trabajo de Segata y al que yo me estaba enfrentando tenían en común el sufrimiento de las personas en el campo y la preocupación propia de desarrollar un enfoque de investigación colaborativa que pudiera dar respuestas para enfrentar el dolor en esta clase de antropología por demanda. Luego me planteé también qué hacer con los resultados de la investigación fuera del campo, cómo producir conocimiento, cómo difundir el conocimiento, cómo hacerlo para crear incidencia en las agendas públicas a fin de evitar su repetición. Había que comenzar desde lo más básico. Primero, entender de qué se trataba el procedimiento judicial, del cual no tenía ni la menor idea. Realizar una evaluación pormenorizada de los datos que se fijaron en el expediente, identificar con precisión los roles que deben desempeñar los operadores judiciales, analizar cada detalle a fin de obtener una minuciosa evaluación de lo actuado y sobre todo discernir qué estrategias se podían adoptar para que el juzgado retomara la investigación. Retomara es una forma sencilla de decirlo, porque nunca se hizo una investigación. En primer lugar, se imputó a un trabajador de un colono lindero y se armó el expediente como abuso sexual con acceso carnal, que las pruebas de la médica forense desmentían absolutamente, el niño no había sido abusado. El hombre era un ciudadano paraguayo indocumentado, analfabeto, amigo de los miembros de la comunidad, y inmediatamente fue sobreseído porque no tenía ninguna prueba como para quedar detenido. Pero ahí se estancó la investigación, eso fue todo lo que se hizo. Bien.
Para mí esto necesariamente significaba construir un camino de diálogo permanente con los afectados, con la familia, con la aldea y con las autoridades colectivas del pueblo, porque como ven son muchas en la provincia de Misiones, y a esto se llama Tiñe-Tiró, que significa una rueda, es decir, como que todas las personas están en una misma rueda, todos los jefes de las aldeas, y así se representan ellos a sí mismos. Entonces, de todas maneras, abordé la demanda como un problema de investigación social, ¿no? Que era lo que conocía, cómo se hace una investigación. Entonces reconstruí primero el contexto de situación, identifiqué actores, intereses, funciones, me entrevisté con todos ellos en los diferentes lugares donde transcurren sus vidas. Busqué luego información sobre derecho penal y procedimientos judiciales. Estudié el expediente de la causa policial y solicité asesoramiento a académicos de derecho penal y colaboración a asociaciones civiles sin fines de lucro expertas en la temática. Con todo esto armé un plan de trabajo y lo compartí, primero con la comunidad y luego con la asamblea de los jefes, con el Atiñe-Tiró. De ahí en adelante el objetivo que me planteé fue conseguir que el juzgado retomara la investigación judicial que había dejado en suspenso. Para ello realicé 14 estadías de campo y fui implementando estrategias de articulación con abogados en Buenos Aires y en Posadas para impulsar el reconocimiento de la autoridad colectiva como querellante en la causa. Los abogados con quienes consulté me dijeron que la vía podía ser que las autoridades indígenas actuaran como querellantes en la causa. Pero la provincia de Misiones no tiene en su Código Procesal Penal esta figura, o no tenía en ese momento, por lo cual con dos asociaciones civiles sin fines de lucro elaboramos un amicus curiae, un informe que se denomina amigo del tribunal para acercarle al juzgado, de modo que aceptara, en función de todo lo que conocemos del derecho internacional, el derecho de estas personas a querellarse en este caso. Y pedimos que no fuera el jefe de la aldea, sino el colectivo, o sea, la autoridad de todo el pueblo, porque de hecho el afectado no es la familia o la comunidad, es todo el pueblo, por toda la serie de estereotipos que se generan cuando hay un hecho de esta naturaleza. Basta nomás mirar en los diarios, ¿no?, como titulan las noticias, ¿no? El niño parece haber sido atacado por un animal salvaje y tantas cuestiones más que no voy a detallar en este momento. Entonces se hizo esta primera etapa, fue tratar de fundamentar el amicus curiae, construirlo con la misma gente en la comunidad, pero paralelamente trabajé con un documentalista que me ayudó a hacer el trabajo de manera lo más transparente posible para compartir con la comunidad. O sea, la idea que teníamos era cada paso que dábamos, con quienes hablábamos, sea en Buenos Aires, entrevistando a académicos de la Facultad de Derecho, gente con mucho prestigio, muy renombrada. Entonces lo filmábamos, les hacíamos preguntas, lo filmábamos y luego íbamos a la aldea, mostrábamos eso en la aldea y después mostrábamos eso mismo en el Atiñe-Tiró. Entonces así íbamos como construyendo lo que podríamos denominar una pedagogía sobre el procedimiento judicial, ¿no?, para que las personas que están afectadas por este hecho pudieran discernir qué camino seguir. Luego, por supuesto, comisario, al único que no pudimos entrevistar es al juez. El juez no quiso ser entrevistado, pero luego entrevistamos a la fiscal, que no tenía ni noticia de lo que había acontecido, a pesar de que vive a
20 minutos del lugar donde está la aldea, ¿no? Después vecinos, bueno, todos los que fueron entrevistados fueron filmados. Ahora voy a pasar a lo que he llamado primeros contactos. Después del hallazgo del cuerpo, la comunidad se hundió en una profunda angustia. Las personas vivían con miedo. Algunas familias, no emparentadas con la víctima, abandonaron la aldea y los parientes trasladaron sus viviendas desde la parte baja a la parte alta, exactamente en un lugar opuesto a donde se encontró el cuerpo del niño. La aldea Santa Marta, como muchas de las aldeas en la selva, tienen, por así decir, dos sectores. Un sector donde es el sector, comillas, público, donde se reciben las personas que no son indígenas, y un sector que es el sector privado, el sector de la intimidad, donde está el Oqui, que es el templo, donde se hacen las ceremonias de nombramiento de los niños, digamos, donde ocurre todo aquello que tiene que ver con el modo de vida, la filosofía, la transmisión de los conocimientos que hacen a ese pueblo. La gente me había, los hombres ancianos me habían dicho que antiguamente, cuando acontecía algo que no podían explicar o algo que afectaba a la aldea, quemaban las casas y abandonaban el lugar. Pero sucede que esta aldea es una aldea que está protegida, entre comillas, por una institución que pertenece a una iglesia de Suiza, que tienen un colegio secundario muy reconocido, muy prestigioso en la zona, donde asisten los hijos de todos los colonos que tienen mayor poder adquisitivo, que están tanto en Misiones como en Chaco, en otras provincias, ahí se internan los hijos, es una escuela fantástica. La razón de que ellos se ocupan de esta aldea es porque la aldea estaba en una tierra como a 180 kilómetros de la que están ahora, y esa tierra, la iglesia, o digo la iglesia en el sentido de la escuela, la institución, se llama Línea Cuchilla, la iglesia y la institución esta, podían ocuparla para hacer trabajo de agricultura. Entonces le ofrecieron a la comunidad trasladarlos a otro lugar, en una zona que además era más conveniente para ellos. Ellos aceptaron y titular esas tierras a su nombre. Entonces, lo que decían es que si ellos quemaban las casas y se trasladaban, iban a perder todo el apoyo que tenían de esta iglesia. Por lo cual, no quemaron las casas, pero sí las abandonaron y trasladaron el Oqui a otra zona, a la zona alta. Es decir, de alguna manera ya estaban perdiendo la privacidad que tenían de estar en la parte más baja, donde todo era oculto a la mirada de los otros, ¿no? De los ojos de los no indígenas. Pero esa fue la forma estratégica como ellos cumplieron con lo que sentían que tenían que hacer, que era abandonar el lugar de la contaminación y alejarse de ese sitio. Bueno, ahora vienen las fotos. ¿Están por ahí? ¿Cómo hago para ayudar las fotos? Haga clic para salir. ¿Dónde hago? Estoy un poco lejos, ¿no? Pero ahí siguen, mi pen está la foto. Dale. No lograba reducir. Ahí va. No, Santa Marta General. No, ahí está. Es difícil hallar una manera para
relevante para describir la atmósfera de desasosiego que encontré en mis primeras visitas de la aldea. Ninguna de las personas que fui entrevistando levantaba la mirada del piso. El Burubichá, que es la manera como se nombra el jefe, tenía dificultad para relatar lo sucedido. Los hombres jóvenes parecían mirarme de costado, pero cuando yo giraba la cara para verlos, bajaban la cabeza. El Burubichá relató que paralelamente a las actuaciones judiciales se había llevado a cabo una asamblea de varios Burubichá vecinos, de aldeas vecinas, con el objetivo de hacer una investigación interna para saber si alguien había visto algo o sabía algo. Para ello comenzaron por interrogar al sobrino del niño, otro niño de 13 años, con quien el de 5, al cual puedo llamar Ariel, estuvo jugando toda la tarde en su casa y luego se trasladó a uno de los senderos del monte. El niño de 13 fue interrogado por los jefes de las diferentes aldeas en la enfermería de la aldea. Entraba el jefe y entraba el niño y lo interrogaban. Ninguno pudo saber nada. El niño no dijo nada y los jefes no hicieron nada. Entonces hubo una segunda y una tercera asamblea, pero esta vez una asamblea de enjuiciamiento al jefe de la aldea de Santa Marta. Lo enjuiciaron por considerarlo responsable del hecho. Custodiado por una guardia de hombres armados con garrotes, chondaros le llaman en idioma buyá, lo obligaron a comparecer en otra aldea para ser interrogado. Lo despojaron de todos los objetos que, según la concepción buyá, pertenecen al contaminante sistema de los no indígenas: documento nacional de identidad, teléfono celular, dinero, zapatos y cinturón. Y frente a todos los presentes y autoridades de su mismo rango, lo sometieron a varios interrogatorios. Lo trataron como un imputado de hechos aberrantes, lo golpearon y lo hicieron permanecer de pie bajo el sol del verano durante varias horas mientras los asistentes debatían acciones a seguir. Aunque la palabra de los líderes religiosos, los opiguá, es decisiva en los casos de conflictos que tienen las comunidades, ya que suelen ser ellos quienes por intermediación divina pueden conocer si el acusado, en este caso es o no culpable, en esta oportunidad no se pusieron de acuerdo y el cacique fue devuelto a su aldea sin que se previeran nuevas asambleas. De ahí en más, se profundizó el reclamo de intervención de la justicia blanca. 2 cartas fueron cursadas al juez de instrucción, una de la comunidad y la familia del niño y la otra de la Tiñe Chiró, en estas cartas pidiendo la investigación de la justicia blanca. Este homicidio sin esclarecer, no sé si podré... Sí. ¿Qué hago? ¿Así? ¿El cursor? ¿A la derecha se va? No. No agarra. Bueno, esta es una vista, esta es la que más o menos, esta es una que muestra lo que fue esa situación, y como digo, que la gente no quería mirarme, ocultaba su cara, ¿no? Bien, el homicidio sin esclarecer provocó el autoaislamiento de la comunidad, aunque la opinión de la mayoría de los entrevistados describió el contexto de cuestionamiento al cacique como una cuestión de disputas de poder. La vergüenza por la vejación que sufriera frente a sus pares y sus demás paisanos lo llevó a excluirse de las reuniones colectivas de la Tiñe Chiró. Su capacidad de liderazgo fue gravemente puesta en duda. Si no había podido dar protección a su comunidad, ¿cómo podría hacer frente al Poder Judicial exigiendo que la investigación no se detenga? La situación de indefensión por desatención de la justicia generó en la comunidad una alteración de lo que se considera funcionamiento normal esperable de un jefe en relación con el grupo. El dolor se convirtió en permanente y se postergó la cicatrización de la herida. Aterrorizados recurrieron a la comisaría local para pedir protección
Y en ese contexto, la protección que le dio el Estado es enviar a un equipo de la provincia de salud que atiende cuestiones de toxicología para atender el dolor de la comunidad. Como el miedo no cesaba y cada tanto aparecía la sospecha de que alguien de adentro ocultaba algo, el jefe y el padre del niño asesinado decidieron consultar a un vidente no indígena en una localidad cercana. Según cuentan quienes acompañaron a ellos, este vidente les dijo que posiblemente sería una persona de adentro de la comunidad. Bien, desde luego que el abandono judicial ocasionó este daño colateral, arrastrando al jefe a la deslegitimación de su rol de liderazgo, lo cual acabó estigmatizando a la comunidad toda, no solo al jefe, a la comunidad, y luego al efecto que esto hacía en el conjunto de los jefes. En cuanto a mí, me sentía muy conmovida. En mi rol de antropóloga me apoyé en la ética académica para tomar distancia del dolor que sentía y de la situación que se vivía en la aldea. Pretendía de esa manera hacer un trabajo con objetividad. Se hacía evidente que la resolución del caso era un esfuerzo irrenunciable, pero también difícil e incierto. Y como ocurre cuando nos afanamos por demostrar una hipótesis de trabajo, perseguía la certidumbre de que el recorrido a hacer por la investigación revelaría el problema de fondo, es decir, el Poder Judicial no incluye entre los destinatarios de su accionar a las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, un sentimiento de responsabilidad moral afloró en mí. Debía buscar la manera de incidir como fuera en el juzgado para que se llevara a cabo la investigación. ¿Podría entonces la antropología, desde un abordaje colaborativo como este, generar un acercamiento entre las partes? Este fue el primer objetivo que me propuse: acercar la comunidad al juzgado y el juzgado a la comunidad. ¿Y cómo hacer esto sin poner en riesgo la intimidad de las personas afectadas? Dar respuesta a la demanda que se me formuló me exigía el máximo apego a la ética y vigilancia epistemológica de la disciplina. Por ello, en la planificación contemplé una metodología antropológica clásica, ¿no? Cómo llevar a cabo una investigación si yo hubiese sido la interesada en desarrollar la investigación, que es lo más o menos lo que les he contado. Fortalecer lo que es conocida, o sea, todo lo que hace al procedimiento judicial. Pero desde que comenzó la investigación, la decisión fue trabajar con ambos, con la comunidad y con el Atiñe Chiró. Mi propósito era fortalecer la unidad resquebrajada luego de la asamblea donde el jefe había sido dejado por sus pares, porque esa fuerza era la única necesaria para ejercer presión sobre las autoridades judiciales. A medida que transcurría el tiempo sin respuestas del juzgado, les aclaro que cada una de mis visitas de campo implicaba una visita al juzgado y lo que yo digo, una sesión de terapia al juez, que siempre me contaba todas las cosas que le pasaban y cómo lavaba el auto todos los sábados, porque de esa manera descansaba de lo que lo angustiaba, ¿no? Entonces, para mí era también una forma de ponerme en el rol de escuchar al juez, con la misma atención que escuchaba a las personas de la comunidad, tratando de calmar su ansiedad. Pero a medida que no avanzaba, nosotros presentamos el amicus curiae en el año 2012 y en ese amicus curiae pedíamos que
que se incorporara la figura de creyente en la constitución de la provincia. Porque, es decir, hay un artículo en la constitución de la provincia que debía ser reformulado para poder incluir la figura de querellante. Eso era lo que le estábamos solicitando y para lograrlo debíamos esperar hasta una elección general, porque se haría entonces un referéndum y en el referéndum se le pregunta a la población si está de acuerdo con que se incluya esta figura. Eso ocurrió en junio de 2013, cuando hubo elecciones legislativas en todo el país y también en las provincias. Sin embargo, el abogado que trabajó como defensor de la comunidad sostenía que, dado que el argumento que nosotros estábamos presentando era el argumento del derecho internacional, no era necesario esperar hasta que fuera resuelto el referéndum y aceptado luego en el Poder Judicial, con lo cual cada vez que visitaba el juez me decía: ya está lista la resolución para salir. Entonces yo seguía sosteniendo y anunciando a la comunidad de que la resolución estaba prácticamente al alcance de la mano. Esto no fue así. Recién en marzo del 2014 salió la aceptación por parte del juez y nosotros ya con el abogado habíamos solicitado en agosto del 2013 que se llamara a brindar testimonio al padre del niño, al abuelo, al padre y al jefe con un traductor de confianza para que les brindaran información sobre lo que sabían y con eso pudieran construir una hipótesis para iniciar la investigación. Bueno, aquí quiero detenerme un segundito en esto, que es lo que también forma parte de la conferencia, y que es cómo dar cuenta de ese sufrimiento sin vulnerar la intimidad de las personas y al mismo tiempo no negar lo que está presente en mi relación con ellas. ¿Podía usarlo para producir conocimiento? ¿Cómo? Todos los que son antropólogos pueden recordar el trabajo de Shepherd Hughes sobre los niños en el nordeste brasileño, la muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en Brasil. Allí ella se preguntaba cómo reaccionamos como antropólogos cuando vemos a nuestro lado gente cuyos niños mueren por falta de comida. También podemos mencionar aquí a Vina Das, quien, trabajando con mujeres violadas en la partición de India de Pakistán, decía: no se puede hablar de dolor en contextos de violencia contra las mujeres, como los que ella observaba en India, sin experimentarla ella misma como propia. Beatriz Kalinsky, una colega de Buenos Aires con quien he trabajado hace muchos años, sostiene en cambio que las voces del sufrimiento son múltiples y lo único, comillas, que podemos hacer es descentrarnos como sujetos incompletos e inacabados para dar el espacio que le corresponde al otro, que abrirá por sí mismo espacios, lugares que le permitirán exponer sus propias formas de narrar la experiencia del sufrimiento. Pero Vina Das advierte que el problema fundamental no solo es cómo puedo conocer el dolor del otro, sino cómo comunicarlo. Para ello, citando a Wittgenstein, señala que hay una ausencia de lenguajes en la sociedad y en las ciencias sociales que puedan comunicar el dolor y no la imposibilidad de sentir el dolor. Podemos sentir el dolor, la dificultad está en cómo comunicarlo. Y esta ausencia de lenguaje no resulta de una imposibilidad, sino de un descuido, de una falta de atención respecto a cómo se pueden articular las varias líneas que conectan la memoria personal con la memoria pública y la memoria sensorial de los individuos.
Por su parte, ustedes recordarán también a Spivak, que habla de que los subalternos no pueden hablar. En realidad, no es que los subalternos no pueden hablar, sino que lo que dice el subalterno no es escuchado, que es bastante diferente, o no es comprendido de forma adecuada. Esta cuestión de la comprensión es lo que a nosotros nos motiva tanto cuando hacemos peritajes, ¿no? Para que los jueces conozcan y comprendan cuáles son los sentidos, los significados que tiene un pueblo. Por su parte, el filósofo Levinas sostiene que somos convocados por un llamado moral que emerge del rostro del otro, comillas, entendiendo que no es su cara, sino su voz. Una voz que no solo pide respuesta, sino que en primer lugar pide que se asuma la responsabilidad humana que un hombre tiene con otro hombre, hasta el punto en que me sienta responsable de la responsabilidad del otro. Pero ¿cómo puedo sentirme responsable de la responsabilidad del otro? Volnovich plantea que la responsabilidad, esa noción que alude al deber subordinado a una moral, es el fundamento de la construcción subjetiva, y no como deber vinculado a la culpa, sino como exigencia que el otro me impone. El amor no nos es inherente, por el contrario, nos es impuesto como un deber al que es imposible sustraernos. La subjetividad humana, antes que buscar su autonomía, antes que apelar a su autoafirmación, se construye y se sostiene en el proceso de sujeción al otro. Cito acá a Alicia Catani. ¿Y cómo puedo transformar este sentir en algo práctico en el terreno de la relación con mis interlocutores? Ya he dicho que la propuesta de ese gato es la escucha etnográfica. Bien, ahora quisiera plantear otra pregunta, ya no ligada a la responsabilidad moral que asume lo que les pasa a las personas con quienes nos involucramos, sino lo que nos pasa a nosotros mismos con los sentimientos propios de lo que pasa en su desarrollo. ¿Cómo manejamos nuestros sentimientos de indignación, ira y frustración cuando no podemos cambiar lo que observamos? En una entrevista que realizaron Brígida Renoldi y Lidia Schiavoni a Luis Fernando Díaz Duarte, Brígida comenta que existe un presupuesto poco revisado aún entre nosotros mismos acerca de que la investigación es para mejorar las condiciones del otro. Por ende, se piensa que es imposible cualquier intervención o cualquier mejoría y suele leerse esto en clave de fracaso. En mi experiencia con este caso, las demandas no atendidas me llevaron a poner en marcha una serie de estrategias político-académicas dirigidas a provocar un cambio en el campo de la justicia. Hasta entonces había buscado no subvertir la voz o el involucramiento de los afectados. Sin embargo, a medida que no se producían resultados, apareció la frustración, que más adelante se transformó en repudio por la inacción de la justicia, y haciendo a un lado el rigor metodológico y la ética académica, resolví unilateralmente adoptar un estilo de comunicación de los avances de la investigación sin considerar el punto de vista de todos los afectados directos, pasando del escrito académico a la denuncia pública en la academia, lo cual provocó el reproche de un miembro de la comunidad del pueblo guía. Me voy a referir a esto también más adelante, pero quiero detenerme un poquitito aquí en lo que entiendo que fueron dos respuestas frente a la emoción de ellos y la propia. En estas sucesivas dilaciones que se producían en el juzgado y que incrementaban mi indignación, luego de las continuas visitas a la aldea llevando pocas respuestas y muchas frustraciones, advertí un cambio de actitud en sus integrantes. El abuelo del niño, que fue quien encontró el cuerpito, preparó esta persona que está aquí, preparó una expedición para llevarme hasta el lugar donde él había encontrado el cuerpo.
lo acompañó una comitiva de 15 jóvenes que caminaban abriendo con machete un sendero en la selva para que pudiéramos circular. El anciano iba delante de todos. Dos jóvenes con filmadora propia registraron nuestra marcha. Otros dos anotaban en un cuaderno los testimonios que varios de ellos daban sobre lo que había ocurrido ese día, con detalles muy precisos sobre el clima, la hora, si había viento, si estaba nublado, si había sol, etcétera, etcétera. De repente, la emoción había provocado en ellos la aparición repentina de la memoria colectiva. A partir de esta expedición ya no volverían al silencio. En una siguiente visita, el jefe buscó tranquilizarme. Él dijo: vos tenés que estar tranquila, Ñanderú ya sabe. Había que esperar un tiempo, pero él ya está trabajando. Ñanderú es el ser superior dentro del patrón de dioses, el más importante. Más adelante se comunicó por celular conmigo para decirme que los muchachos estaban haciendo entrevistas filmadas a distintos miembros de la aldea para que los mismos dieran su testimonio sobre lo sucedido aquel día en que asesinaron a Ariel. En otra estadía de campo trabajamos ellos y yo con la proyección de las entrevistas para hacer una traducción escrita en español. En total, habían realizado 29 entrevistas a los miembros de la aldea. Un cambio se había producido en la aldea luego de esa expedición de registro de las entrevistas de los jóvenes. Es decir, la comunidad desplegó su capacidad de agencia, diríamos los antropólogos, para producir los datos que había intención de que llegaran al juzgado para que el juzgado construyera una hipótesis y empezara a andar la investigación. El sentimiento de desasosiego de los afectados, la aflicción de la familia y de los jóvenes que había percibido en el 2011 quedaron atrás. En junio de 2014, después de haber aceptado la participación del querellante, el padre del niño, los dos hombres, el traductor, etc., brindaron su testimonio en sede judicial. Segunda emoción: indignación, repudio y denuncia. El objetivo del compromiso antropológico de habilitar la interlocución entre el juzgado y los afectados directos se había cumplido en aquel acto de hablar ante la justicia. Los hombres volvieron a la aldea sintiéndose aliviados. Fue una entrevista de 3 horas y media. Habían hecho una declaración importante para avanzar con el procedimiento judicial. Ellos dieron el nombre de una persona que podía brindar información sobre lo sucedido y pidieron que fuera indagada por el juez. A los 2 años, es decir, en el 2016, viendo que no había avances al respecto, encontrándome en el campo, fui informada que esa persona había muerto hacía 2 años. Luego de una corta indagación en comisarías y juzgados pude comprobarlo y de ello notifiqué al juez. Fue entonces que mi indignación por la desidia del juzgado se transformó en ira y decidí publicar un artículo de denuncia, esta vez en la revista Derecho Penal y Criminología, dirigida por el doctor Raúl Zaffaroni, a quien algunos de ustedes que andan en los intersticios del derecho conocerán. Esta revista es una revista que circula por todos lados y allí di cuenta del procedimiento de la causa en cuestión con el nombre de todos los responsables, el grado de afectación sufrido por todo el pueblo, así como la falta de protección de la persona que podría haber sido indagada a fin de obtener información para iniciar la investigación sobre el asesinato del niño Ariel. Otro elemento que tiene que ver con la emoción y que titulo Efectos de la producción de conocimiento y de pasajes. Preocupada por dar información sobre lo que estaba haciendo en la provincia de Misiones, en la Academia Misionera de la Universidad Nacional, en el posgrado de antropología, me invitaron a dar una charla y titulé la charla Desafíos de la producción de conocimiento antropológico en contextos de sufrimiento humano por el homicidio de un niño indígena.
A poco de iniciar la discusión de la misma, recibí un duro reproche de una persona miembro del pueblo Opuea, a quien llamaré Viviana. Ella dijo sentirse decepcionada por mi decisión de, comillas, usar el dolor de los Opuea para, comillas, producir conocimiento. Me acusó de traición, de haber defraudado la confianza que me habían brindado las autoridades de la Tiñe Chiró. Su interpelación puso en foco un recaudo ético que tal vez yo había olvidado. Consultar previamente si estaban estas personas de acuerdo con mi propósito de hablar sobre su intimidad. Respondí inmediatamente con un correo electrónico explicando cuál era el objetivo y contenido que pensaba dar la charla y me comprometí a enviarle el texto escrito. Informé de esta situación a la universidad y a los colegas que me habían invitado y les solicité que se pospusiera la fecha de presentación y se cambiara el título por el siguiente: Desafíos de la producción de conocimiento antropológico. Obviamente no pretendía en esa charla hablar ni de la comunidad ni del asesinato preciso del niño, sino hacer una reflexión sobre lo que más o menos les presenté, el diálogo que los antropólogos hacemos entre nosotros cuando hay situaciones así que nos afectan tanto. Puedo citar también a Fabre Sadá, tal vez conoces, Fabián, que ha trabajado con brujería y que ella justamente tiene un trabajo que se refiere, ahora ha traducido una parte de eso, está publicado en la revista Va, que se titula El aspecto en el trabajo de campo, bueno, si no me acuerdo en este momento, pero es ese. De eso se trataba mi charla, ¿no? De una reflexión, hacer un ejercicio de reflexividad antropológica, pero no estuvo bien comunicado. Bueno, un mes más, en virtud del compromiso asumido con Viviana, a los pocos días le envié la conferencia escrita a fin de que fuera leída en una asamblea de la Tiñe Chiró, junto con un pedido de autorización. Sin embargo, no tuve respuesta ni comentario alguno sobre su contenido, porque no fue presentada ni leída en la asamblea. Un mes más tarde, dicté la charla. El texto había sido escrito pensando en un auditorio específico, estudiantes de grado y posgrado, con el objetivo de dar cuenta del funcionamiento del sistema judicial y la situación del no acceso a la justicia, con un fuerte énfasis en el trabajo etnográfico, el compromiso político y la ética académica de vigilancia epistemológica y teórica. Mi propósito, bueno, como les acabo de decir, era hacer un ejercicio de reflexividad sobre la emoción. Gabriel Noel, que es un colega de Buenos Aires, él es sociólogo, pero hizo un posgrado en antropología, se refiere a estas situaciones en el campo en términos de desfasajes entre expectativas y necesidades generados en nosotros y las personas con las cuales trabajamos. Cito: los dilemas éticos que los investigadores enfrentamos en el campo resultan casi siempre de un desfasaje de expectativas recíprocas. Y elucidar la naturaleza de este desfasaje, por tanto, implica en primer lugar la reconstrucción de esas mutuas expectativas. Nosotros sabemos que el convenio 169 nos manda a consultar previamente antes de hacer algo que pueda afectar al pueblo civil. Evidentemente, Viviana leyó en clave política mi operación de reflexividad ligada al enfoque teórico. Por lo tanto, poco le importaron mis explicaciones destinadas a esclarecer cuáles eran mis propósitos ni el esfuerzo que hiciera por revertir una situación que a sus ojos era éticamente incorrecta y que a mí me había afectado también mucho porque sentía culpa. Y como señala Noel, cito: más allá del cuidado que pongamos a la hora de presentar nuestros objetivos o nuestras credenciales personales e institucionales, unos y otras serán leídas por nuestros nativos desde una serie de supuestos, expectativas y representaciones acerca de quiénes somos, de lo que somos y de lo que podemos hacer, y en particular de lo que podemos hacer por ellos. Luego de su respuesta emocional intensa, no hubo exactamente qué otros motivos provocaron su enojo,
qué es lo que la irritó, qué es lo que estaba en juego, a la manera como se habla de que siempre los antropólogos estamos allí como el bufón del rey para explotar como un fusible que da cuenta de otras cosas que están aconteciendo en el campo. Pero tal vez, y no menor, era su autorreconocimiento, la fuerza del autorreconocimiento, ¿no? Como miembro de un pueblo indígena en condiciones de tomar posición política frente a la producción de conocimientos científicos, sobre todo esto último. O tal vez un rol político, porque ocupaba un cargo de secretaria dentro de la organización de las Niñas Quiró, entonces también allí estaba su responsabilidad. En cuanto a lo que pasó conmigo, es que mis emociones orientaron las actividades del proceso de producción de conocimiento en su etapa de difusión de resultados, en forma de ponencias, artículos, libros, etc. A ello me sentía ética y moralmente comprometida con la demanda que se me formuló, de modo que en una visita a la aldea comenté este incidente al jefe en la reunión con otros integrantes de la comunidad y leí en voz alta partes de la charla para su información y su acuerdo. Bueno, termino ya prácticamente con algunas reflexiones que son abiertas. Me he referido al modo como entiendo la ética académica en este caso y a la responsabilidad que me impone el rostro del otro. Pero el reproche de Viviana me devuelve la pregunta acerca del peso de las emociones ajenas y propias en nuestras investigaciones colaborativas. Y a la introducción del componente emocional, que lejos de ser un obstáculo para la investigación, puede resultar clarificador en el proceso de conocimiento. Puede ser útil en la justificación de las estrategias teórico-metodológicas adoptadas, como también las estrategias de comunicación pública de los resultados alcanzados. La demanda de la comunidad fue el punto de partida para el abordaje de una investigación antropológica comprometida por un evento extraordinario que había alterado dramáticamente su cotidiano vivir. El dolor de las víctimas incidió decididamente en el desarrollo del plan de trabajo y el deber moral de actuar frente a lo que sentían, procurando dar cuenta de la situación que lo generaba para que se adoptaran medidas dirigidas a hacer que cese. Durante el transcurso de la investigación, las emociones definieron la selección de estrategias de trabajo con resultados disímiles, según, como acabo de mencionar, dadas las expectativas y necesidades recíprocas. La documentación fílmica y la proyección en la aldea trajo alivio y permitió recomponer vínculos internos que habían sido dañados por el homicidio del mismo. El registro y la descripción conjunta de lo acontecido despertó un componente emotivo cognitivo no previsto en el plan de trabajo unilateralmente pensado y diseñado al comienzo. La expedición donde apareció el cuerpo del niño quitó la traba de contención emocional que les impedía hablar de derechos